En una reciente entrevista para una televisión holandesa, la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, ha dicho que las criptomonedas no valen absolutamente nada y que quienes inviertan en ellas lo perderán todo. ¿Es así? Veámoslo. Polémicas declaraciones sobre los criptoactivos de la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, en una televisión holandesa, textualmente. Mi muy humilde opinión es que no valen nada, que no se basan en nada, que no hay ningún activo subyacente que actúe como ancla de seguridad. Y dice estar preocupada por aquellas personas que inviertan en este tipo de activos que son meramente especulativos porque lo terminarán perdiendo todo y que precisamente por eso es necesario regular los criptoactivos. Suele decirse que todo y nada son palabras divinas y que por tanto habría que intentar evitar abusar de estos términos, y en sus declaraciones Christine Lagarde abusa de ambas. Por un lado nos dice que todos los criptoactivos carecen de base, no tienen ningún activo que los respalde, y por otro nos dice que todos ellos valen nada, y ambas generalizaciones, todos son basura, ninguno vale nada, son incorrectas. Primero, meter a todos los criptoactivos dentro de una misma cesta, sin distinguir entre todos ellos, es tan absurdo y es tan incorrecto como meter a todas las monedas fiat en el mismo saco. Es como decir que el dólar, el euro o el franco suizo pues van a sufrir inflaciones o hiperinflaciones del 100, del 1000 o del 10.000% por el hecho de que compartan categoría, por el hecho de que formen parte del mismo saco de monedas que han sufrido esas altas inflaciones o incluso esas hiperinflaciones, como puede ser el peso argentino o en su momento el bolívar bolivariano. Que todo esto sean monedas fiat no significa que todas ellas se comporten igual. ¿Por qué? Porque son activos distintos. Tampoco sería correcto decir todas las empresas que cotizan en bolsa están en modo burbuja por el hecho de pensar, por el hecho de intuir que puede o podía haber una burbuja en bolsa. Es una generalización. El conjunto de las empresas quizá estén en modo burbuja, pero eso no significa que todas y cada una de ellas estén en modo burbuja y, por tanto, decir que todas las empresas de bolsa están en modo burbuja sería, de nuevo, una generalización incorrecta. Pues lo mismo ocurre con la categoría de criptoactivos, que en sí misma ya es una categoría amplísima. Casi es como hablar de activos reales o activos financieros. Anda que dentro de la categoría de activos reales o de activos financieros no hay muchísimos activos muy distintos que casi nada tienen que ver entre sí, salvo su naturaleza real o financiera. Pues en el caso de los criptoactivos, lo mismo. Hay muchísimos activos distintos que no tienen prácticamente nada que ver entre sí, salvo el hecho de estar basados en criptografía. Pero que estén basados en criptografía puede ser lo menos importante o una de las características menos importantes de esos activos. De ahí que aunque pueda ser útil a la hora de clasificarlos, a la hora de hacernos una composición, un esquema mental de qué estamos hablando, a la hora de valorarlos, a la hora de enjuiciarlos, a la hora de estudiar su naturaleza, mezclarlo todos solo pone de manifiesto que no te estás enterando de nada. Y aquí sí uso correctamente el término nada. Por ejemplo, señala Christine Lagarde, los criptoactivos no están respaldados por nada. Dejando de lado que los activos reales, en general, no están respaldados por nada, ¿por qué está respaldado el oro? Pues algunos dirán, por sí mismo. Bien, y Bitcoin también está respaldada por sí mismo. Es decir, no hay nada más detrás que el propio bien que estamos evaluando, que estamos enjuiciando. ¿Que nos parecerá que el oro sí es útil y que Bitcoin no es útil? Bien, pero el argumento no puede ser que no estén respaldados por nada, porque el respaldo de todo activo real es el propio activo, es la propia utilidad que nos proporciona ese activo. Y si nos fijamos, entonces caemos en un razonamiento circular, porque si el oro es valioso porque es útil
y Bitcoin decimos que no es valiosa porque no es útil, lo que tenemos que terminar demostrando, en primer lugar, es que no sea útil, no simplemente decir que como no tiene nada detrás no es útil, o que no es útil porque no tiene nada detrás y no tiene nada detrás porque no es útil. Es decir, que no es útil porque no es útil. No estamos argumentando nada. Pero es que además ni siquiera es cierto que ningún criptoactivo tenga nada detrás, tenga nada que lo respalde. En vídeos anteriores ya hemos hablado de las stablecoins colateralizadas como USD Coin o USD Tether. Podremos tener dudas de si la calidad de los activos que respaldan a estas criptomonedas en forma de stablecoins son activos de suficiente calidad como para que las stablecoins, las monedas estables, mantengan su paridad con el dólar o con el euro. Pero de lo que no podemos dudar es de que sí tienen algo detrás y que ese algo detrás contribuye a estabilizar su valor y que en caso de que hubiese una bancarrota de las empresas emisoras de USD Coin o de USD Tether, el valor liquidativo de estas criptomonedas no sería en ningún caso cero, porque estas criptomonedas tienen detrás deuda pública estadounidense, deuda pública europea, papel comercial de compañías estadounidenses, y todo eso tiene un valor, y todo ese valor, en caso de liquidación, iría a pasar a los tenedores de estas criptomonedas, de las stablecoins USD Coin y USD Tether. Con esto quiero mostrar que la primera generalización de Lagarde, todas las criptomonedas son humo especulativo porque no están respaldadas por nada, pues es una generalización totalmente torpe. En lugar de distinguir y analizar criptoactivo por criptoactivo, señalando y enfatizando las diferencias entre ellos y tratando de distinguir el grano de la paja, porque a buen seguro muchísimos criptoactivos no valdrán nada en un año, en 5 años o en 10 años, eso es una apuesta que prácticamente todos podríamos hacer, que algunos o incluso muchos criptoactivos no valdrán nada en un cierto horizonte temporal y no perderíamos esa apuesta si la hiciéramos, pero que algunos o muchos criptoactivos no valgan nada no significa que ninguno valga nada. Y aun cuando quisieras decir que ninguno vale nada, deberías probarlo, deberías argumentarlo, criptoactivo por criptoactivo, no con esa generalización ramplona. Y aquí vamos a la segunda generalización de Christine Lagarde, que los criptoactivos no valen nada. De nuevo, esto no tiene demasiado sentido. Uno puede decir que el precio, por ejemplo, de Bitcoin está inflado, que va a seguir cayendo. Bueno, es una opinión perfectamente respetable y quizá correcta. No conocemos el futuro y, por tanto, se puede argumentar algo así. Ahora, decir que ningún criptoactivo, y en este caso me voy a centrar en Bitcoin, no vale nada, es decir, que vale cero, de nuevo, es un análisis de brocha gorda que no resiste la realidad. El valor de Bitcoin depende de su utilidad. ¿De su utilidad como qué? Como medio de intercambio y como reserva de valor a largo plazo. ¿Hay personas que están utilizando Bitcoin como medio de intercambio y como reserva de valor a largo plazo? Sí. Por tanto, tiene utilidad, tiene valor y por tanto su valor no es cero. ¿Que nos parecerá que su valor todavía está muy inflado porque las personas que utilizan Bitcoin realmente como medio de intercambio o como depósito de valor, como reserva de valor a largo plazo, son muy poquitas. Y esas poquitas que la utilizan no justifican el precio actual de en torno a $30.000. Bien, puede ser un análisis, puede ser un juicio. Lo que no puedes afirmar es que ese valor objetivo al que sí o sí va a tener que converger Bitcoin es cero, porque ya estamos diciendo que hay personas que utilizan Bitcoin, que le dan utilidad a Bitcoin y que por tanto para ellas Bitcoin sí tiene un valor. Y si Bitcoin tiene un valor entre un determinado conjunto de personas, Bitcoin no tiene un valor cero. De hecho, es que incluso desde una perspectiva neochartalista, el valor de todo dinero depende de su imposición, de su aceptación por parte del Estado. Incluso desde ese punto de vista ya no podríamos decir que el valor de Bitcoin es cero,
porque ya hay dos estados en el conjunto del planeta, El Salvador y República Centroafricana, que han convertido a Bitcoin en moneda de curso legal dentro de sus ordenamientos jurídicos. Y por tanto, yo con Bitcoin puedo comprar bienes sí o sí en El Salvador o en República Centroafricana, que uno podrá decir, son dos países pobres, son dos países menores, y la utilidad que uno puede obtener por poseer bitcoins y ser capaz de gastarlo, de comprar bienes en estos dos países, pues es una utilidad mucho menor que aquella que señaliza un precio de $30.000 por bitcoin. De acuerdo, de nuevo, es un argumento que se puede hacer si quieres reducir toda la utilidad global que puede tener bitcoin a la utilidad de comprar en El Salvador o en República Centroafricana. Pero de nuevo, su valor no sería cero. ¿Pero realmente es ineptitud o es más bien maldad? Porque en esas mismas declaraciones, Christine Lagarde añade: hemos de regular los criptoactivos. Si estamos hablando de algo que no vale nada, ¿para qué quieres regular aquello que no vale nada? ¿Para qué lo quieres regular además como actividad financiera? Porque bueno, podríamos decir es un juego, es como un casino. Bueno, pues en ese caso entraría dentro de las regulaciones del sector del juego. Pero no, quien está reclamando la regulación es la autoridad monetaria dentro de la eurozona. Es decir, que pretende regularlo como un asunto financiero. Si es un asunto financiero que tiene un valor de cero, ¿por qué lo quieres regular? ¿O es que más bien no tiene un valor de cero, pero estás diciendo que lo tiene, que todos están basados en la nada, en el puro humo, para justificar ante la opinión pública que les vayas a meter mano? ¿Y por qué les quieres meter mano? Quizá porque sean una competencia, tal vez no muy grande, pero sí una competencia. Por ejemplo, el caso de Bitcoin al euro digital que quiere sacar dentro de unos años. Quizá la regulación sea una forma de eliminar o de romperles las piernas a los potenciales competidores de tu euro digital. Pero si es así, no los quieres regular porque no valen nada, sino precisamente porque sí valen algo. En definitiva, aprovechando el criptocrash de las últimas semanas y por tanto el cierto estado de pánico en el que viven algunas personas que han invertido o que se planteaban invertir en criptoactivos, aprovechando por tanto que muchos de estos criptoactivos han caído considerablemente de precio desde comienzos de año, por cierto, como la bolsa estadounidense, el Nasdaq desde comienzos de año arrastra una caída del 30%, pues aprovechando todo esto, vamos a volver a colar el mensaje de que todo esto es especulación pura, de que no hay absolutamente nada de valor detrás, de que es prácticamente una estafa en todos y cada uno de los criptoactivos existentes, que no estoy diciendo, cuidado, que no haya criptoactivos, incluso muchos criptoactivos que no sean una estafa, lo son, pero no todos ellos. Pues aprovechando todo esto, vamos a meter de nuevo estos mensajes para justificar la regulación. ¿Y para qué quiero regular los criptoactivos? Para proteger mi monopolio monetario de la amenaza potencial que constituyen. Y eso no es nada, es mucho.